honra y nos distingue con su visita el señor Celso Marrancini, administrador de Punta Catalina, pero un empresario de larga data, un hombre de grandes aportes al país, y vamos a conversar con él sobre diversos temas interesantes que son muy importantes para el presente y el futuro de la República Dominicana. Don Celso, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. El placer es mío, buenos días. Don Celso, iniciar esta conversación hablando, veía ayer me parece que usted hablaba de que Punta Catalina hay un proyecto de agregar una nueva cantidad de generación a través de energía solar y otros proyectos a gas. Entonces me gustaría conocer en detalle eso y saber si esa nueva generación que se le va a agregar es dentro del mismo proyecto de Punta Catalina, si es de capital público, mixto o privado, conocer los detalles de esa nueva generación que se va a agregar. ¿Cómo no? Bueno, se anunció eso de que tenemos ya la autorización del presidente de la República de poder desarrollar 60 megas solares dentro del parque de Punta Catalina. Ahora mismo nosotros consumimos para los diferentes servicios de Punta Catalina cerca de 60 megas diarios. O sea que nosotros en cierto momento, cierto no, sino en todo momento, porque es una planta de 300 que trabaja todo el año, estaríamos consumiendo los 60 megas, pero eso aliviaría la generación en general porque estaríamos sacando del consumo esos 60 metros. Eso es interesantísimo. En una planta de carbón, meter 60 megas de solares es reducir el CO2. Yo creo que es una meta de todo el mundo, aun cuando algunos dirán, bueno, en una planta de carbón el CO2 no se reduce, pero yo entiendo que, o no lo entiendo, tengo el convencimiento de que los controles medioambientales de Punta Catalina son de una forma tal que la contaminación es mínima. Todo proyecto industrial que se desarrolle tiene contaminación, tiene un impacto ambiental. Entonces, todo está en qué tipo de remedio uno hace alrededor de ese proyecto, cómo uno participa en las comunidades, cómo se evita. Punta Catalina tiene un sistema que no tiene ninguna planta en el país, un sistema QRS, Quality Control System, donde ahí realmente cualquier efecto es mitigado. Nosotros somos auditados por una empresa que se llama RINA Consulting. Esa empresa nada más y nada menos tiene 180 años, para que nadie piense que fue una empresa que se inventó para auditar Punta Catalina. Y lo más interesante de todo eso es que esa empresa no reporta a Punta Catalina, sino que reporta a los bancos europeos que financiaron Punta Catalina, y de nosotros no cumplir con los parámetros medioambientales europeos, los bancos le exigirían al gobierno la devolución de los préstamos antes de vencimiento. Entonces, ahí mismo, para que no se me quede. Me ofrecieron un poquito de agua. Si sí, viene por ahí. Lo de la generación a gas también. No, a gas no. Solar. Solar. Y eso, el costo de eso, ¿es el gobierno o el sector privado que lo va a poner el dinero? ¿Cómo se va a hacer? Punta Catalina. Punta Catalina. Acuérdense que Punta Catalina es 100% estatal. La ley que elimina la CDE es bien clara. Dice que Punta Catalina se convierte en una empresa. Esperamos ya para el 1 de mayo ya ser empresa de generación central Punta Catalina. Y la ley específica dice, será una empresa regida por el Código de Comercio, propiedad 100% del Estado. De hecho, en los estatutos nuestros, de las 1.000 acciones que componen el capital de Punta Catalina, de esas 1.000 acciones, 999 son de Punta Catalina y una acción es del Comper. Eso porque la ley exige que haya 2 accionistas. En cuanto al nuevo proyecto de implementación, entonces eso es un proyecto innovativo por parte de ustedes, o era un proyecto que estaba ahí parado desde la pasada administración y que venía ya en proceso cuando se construyó la planta, la implementación de los 60 megas a energía solar. No, ese es un proyecto nuestro, ese proyecto no existía. Nosotros hemos hecho todo el proyecto, los técnicos nuestros han hecho el proyecto
Se midió los espacios en Punta Catalina a ver hasta cuántos paneles podíamos poner. Nosotros, si hubiésemos podido poner 100, ponemos 100 megas, no 60. Ahora 60 es un señor parque, déjenme decirlo. Claro. Sí, Aquí en cualquier sitio. Hubo una discusión entre los técnicos y yo. Los técnicos estaban haciendo el proyecto de si podíamos poner paneles sobre el almacén de carbón y sí, llegamos a que sí, que también ahí podemos poner paneles. O sea que realmente cuando usted vuele en un helicóptero o en un avión por encima de Punta Catalina. ¿Y caliente que eso ahí? No, eso no es caliente. Yo digo el sol ahí para los paneles. Bueno, eso no, pues el sitio es ideal, el sitio es ideal. Entonces, don Daniel. Celso, el pasado mes de marzo se presentó un informe donde se hablaba de la contaminación de la planta, el daño que le hacía a la provincia Peravia y las zonas aledañas, y ellos recomendaban el cierre de las plantas. Sabemos lo que le costó perdón, al país las plantas y lo que representa para el sistema eléctrico nacional, cerca de un 36%, ¿verdad? Cerca de un 30. Cerca de un 30%. Entonces, mi pregunta es, ante las recomendaciones que ellos dan, ¿qué va a hacer la planta para tratar Punta Catalina, para tratar de disminuir los niveles de contaminación, de esas partículas tóxicas que están? Ya usted habla de los 60 megas de energía solar, que eso es importante, energía limpia, pero ¿qué van a hacer ante esa recomendación que se emitió el pasado mes de marzo? Mire, yo respeto muchísimo los técnicos, algunos de ellos los conozco hace muchos años. Realmente yo creo que eso fue un estudio que las conclusiones se hicieron antes de ver los datos. Cuando usted ve los datos que están expuestos en ese estudio, son exactamente los mismos datos que reportan la auditoría medioambiental nuestra. Yo creo que eso se llevó a un exceso. Realmente, yo creo que la protección del medio ambiente, uno no puede irse ni del lado de que no existe daños ambientales, ni del lado extremo de que todo hace daño. Porque lo primero es que yo les recomendaría que dejen los vehículos en su casa, porque el parque vehicular de la República Dominicana debe ser CO2 4, 5, 6 veces más que Punta Catalina. Segundo, ¿cuánto es la huella que tiene la República Dominicana? Porque eso también es otra cosa que hay que calcular. Probablemente ¿Qué es la huella? La cantidad de CO2 que usted emite por habitante. Entonces váyase a Estados Unidos, que ahora el gobierno, los demócratas, los Estados Unidos es un país muy interesante porque o usted está en un extremo o después usted se va al otro. Los republicanos dicen que no, que le den para adelante a todo y los demócratas dicen que le den para atrás. Entonces realmente yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Eso que mandan a cerrar Punta Catalina, yo le recomendaría que la cierren por una semana. Pero que se vayan al Parque Independencia o no a la Plaza de la Bandera, que es lo que está en y entonces digan, nosotros cerramos Punta Catalina y usted va a ver el lío que se va a armar en este país. No, y eso que ha dicho don Celso es inteligentísimo. Ustedes saben la cantidad de camiones ahora mismo por ahí de gasoil que andan emitiendo ese humo negro. No, y sobre todo porque aquí no hay Entonces, inspección cierren Punta técnica Catalina. vehicular, porque en los países desarrollados esos vehículos lo afinan para que no. Aquí esto es A la brigandad. a la brigandina. Don Vamos, Celso, vamos, Manuel. Don Celso, primero, gracias por acompañarnos aquí. Un placer. Y, don Celso, para ilustrar a la gente, cuando usted habla de los 60 megas, que me parece interesantísimo el aporte que eso le va a hacer, sobre todo para mitigar el impacto medioambiental. Usted sabe que el tema de la energía solar tiene un tema de generación, de la continuidad de la generación. O sea, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde es donde está el mayor potencial de generación. Cuando hablamos de los 60 megas, ¿estamos hablando de 60 megas reales o solamente en ese periodo del día? No, nosotros vamos a ir más lejos. Nosotros lo vamos a hacer con baterías, con acumuladores. Ah, perfecto. Para incluso en el momento que a nosotros nos convenga más no retirar del sistema, en el momento que la energía sea más cara, porque nosotros ahora mismo compramos 60 megas todos los días. Wow. Porque eso es lo que demandan los servicios de Punta Catalina. Entonces, nosotros entendemos que el kilovatio es más caro de noche o en el momento que sea de día, nosotros en ese momento vamos a inyectar. Y aquí incluso los proyectos solares que vengan en adelante van a tener que venir con baterías, porque realmente usted tiene una cantidad enorme de proyectos solares en un momento dado del día y eso puede afectar la estabilidad de la generación en algún momento. Víctor.
Entonces, Punta Catalina no ha estado ajena desde su concepción embrionaria de lo que es la controversia. Hay mucho en eso de desinformación y propaganda. Y por lo tanto, obviamente, tenerlo usted aquí es un escenario directo por su presencia para uno afinar cosas ahí, mitologías o planteamientos o propaganda. La nómina de Punta Catalina se dice que fue aumentada desde que llegó el PRM a la gestión. Fideicomiso de Punta Catalina se va a dejar como está establecido ya 100% capital del Estado o se entrará en una dinámica del fideicomiso como fue propuesto en algún momento dado hasta por compromisos sectoriales de campaña. ¿Qué podemos ver desde la dimensión financiera y de la propiedad como tal del bien público que es Punta Catalina? Lo primero es que el fideicomiso no existe ya. Ese proyecto incluso será retirado. Eso es un asunto del consultor jurídico, pero del Poder Ejecutivo. Pero el proyecto de fideicomiso no existe. Hoy Punta Catalina está bajo otra forma legal, otro régimen legal, que es el régimen legal de una compañía bajo el régimen comercial, propiedad 100% del Estado. O sea, ya eso es, el fideicomiso quedó disuelto, ya, definitivamente. Y Punta Catalina, sí, Punta Catalina es una empresa que que se creció con la controversia. Yo digo que creció con el pecado original. Entonces, cuando usted entienda lo que quiera, con el pecado original, tiene muchísimas. Pero definitivamente hay que entender que es una inversión de los dominicanos. Porque haya sido mucho, haya sido el precio correcto, eso no se pagó con dinero de fuera, sino del bolsillo de cada uno de nosotros con los impuestos que pagamos. Yo creo que es un bien que hay que mantenerlo, es un bien que hay que sacarle el rendimiento para lo que fue construida. Tiene una importancia tremenda en la parte de la generación, en el parque generacional, tan grande de que cuando sale una de las Punta Catalina por mantenimiento o por fallo, los equipos todos fallan. Se siente. Que sí se siente, dígame lo mismo, yo no duermo ese día. Pero la nómina aumentó, la nómina, la rentabilidad esa es una de la buena. planta. Yo no, realmente cuando nosotros llegamos, no se puede decir que la nómina aumentó. Yo sí la aumenté por la siguiente razón. Yo me encontré que Punta Catalina solamente tenía 3 turnos de trabajo. En una empresa que trabaja 24 horas, 360 días al año, sin día feriado y sin vacaciones. De hecho, las vacaciones no se habían pagado del año 2019. Nosotros las pagamos. Y nosotros creamos un 4º turno, que es como se hace en empresas que trabajan el año completo, porque usted va a matar al personal. Entonces, sí, definitivamente, creamos ese 4º turno. La gente, me acuerdo un día que llegué y estaban felices. Me dice, primera vez que tengo vacaciones para ver a mis hijos. Y además, humanamente, usted se estaba llevando el personal a un nivel de cansancio altamente peligroso. Entonces, ahí sí aumentó. Acuérdense también que en la parte administrativa nosotros recibimos a una Punta Catalina mezclada con CDE, con la UERS, con DPP, sí, el mismo MEM, en un mismo edificio, gente que se utiliza. Nosotros tuvimos que separar la parte administrativa y sí, ahí hubo que organizar la empresa. Además, entiéndanme una cosa, Punta Catalina tiene que competir con el sector privado. Correcto. En todos los aspectos, tiene que ser eficiente, tiene que pagar buenos salarios, porque si nosotros no pagamos buenos salarios, los buenos técnicos nuestros se los lleva el sector privado. Y mucho más ahora que vienen todas estas plantas nuevas. ¿De dónde van a buscar los técnicos? Me gustaría conocer, usted ha estado en 2 etapas distintas del sector energético nacional. Así es. Hace unos años al frente de la sede y ahora vuelve a Punta Catalina. Su opinión de cómo ha evolucionado el sector, haciendo un ejercicio comparado de aquella etapa a esta etapa y saber esa demanda anual que el país
provoca, o sea, el país crece, se demanda más generación de energía. ¿Hacia dónde está yendo la matriz? ¿Entiende usted que es sostenible, que las plantas nuevas que están entrando a la generación están viniendo en el combustible que deben de venir en función de la experiencia, por ejemplo, del conflicto de Ucrania y Rusia, que eso le ha dado lecciones a todo el mundo? Así es. Entonces, nos estamos moviendo en función de una planificación adecuada para generar mayor energía limpia. ¿Estamos dando los pasos correctos o simplemente estamos buscando lo más barato, lo más económico para tener más beneficios? No, no aparece lo más barato y lo más económico. A veces es lo que es, pero se han hecho importantes y muy buenas negociaciones. Está en la empresa SIVA. SIVA va a generar 190 megas, ya está en periodo de prueba, ha llegado hasta 100 megas. Y está la empresa de Cat Power que va a generar, yo creo que 200 algo, no me acuerdo cuánto es el algo, pero ahí estamos hablando de 400 megas que ya entre el mes de mayo y el mes de junio estarán en línea. Cuando llega el gobierno del presidente Abinader, el sector eléctrico tenía dos retos. El primero era, no se había aumentado la generación como debió de haberse hecho. Porque ustedes saben que se vendió Punta Catalina como la solución del sector eléctrico. Realmente yo siempre decía, la Punta Catalina no es la solución del sector eléctrico. Punta Catalina es una adición importantísima al sector eléctrico. Pero si usted se va, que la última adición importante fue la que nosotros dejamos en el 2012, Quisqueya 1 y Quisqueya 2. A partir de ahí entró, bueno, sí, el cierre del ciclo combinado de Los Minas, que fueron 100 megas, y unos 100 algunos 150 o 100 megas más. Si este es un sistema que crece 125, 150 megas todos los años, cuando llegamos al 2020, ya el sistema se había comido Punta Catalina. Debió de haberse licitado en el 18 otra planta. No se hizo porque se vendía que Punta Catalina era la solución. Usted no podía decir, yo voy a salir con otra planta, cuando ya yo digo que esta es la solución y se resolvió el sistema. Cuando llega el gobierno del presidente Abinader, ustedes saben que había un control de la oferta en cuanto a la energía. Los circuitos estaban divididos en A, B, C y D. Y se le daba al circuito de acuerdo al pago de ese circuito. Una decisión del presidente costosa, pero muy interesante. Costosa porque se le iba a dar energía a barrios que no pagaban, fue que aquí había que dar el 100% de electricidad. Yo creo que esa decisión ha tenido un impacto muy, muy bueno en cuanto al crecimiento de la economía dominicana. O sea, el reto está ahora de parte de la distribuidora, que al que está recibiendo hoy la energía y no está pagando, hacerlo como cliente. Y a partir de ahí empezar a cortar. Entonces, yo creo que eso hizo un gran cambio y creó una gran presión sobre el sector también, porque como no se había construido esa planta en el 18 para que estuviese funcionando ya en este año del 23, pues había una oferta y una demanda muy cerca una de otra. Ya con la entrada de estas dos plantas que yo acabo de mencionar, la licitación de Manzanillo de 800 megas, eso ya realmente va creando las bases para que aquí el día que una planta salga por mantenimiento o salga por algún fallo, no le cree un problema al sistema. Pero yo le puedo asegurar que en este momento, y en este momento quiere decir en el último año, salvo algún momento puntual, no hay déficit de energía. Bien. Don Celso, usted dijo algo muy importante que creo que hasta yo he cometido un error aquí, tengo que admitirlo, en mis comentarios en otras ocasiones. Usted aclaró de que Punta Catalina ya no va a ser fideicomisada. Exactamente. Que pasa a ser, e incluso ya desde el 1 de mayo, una empresa de generación eléctrica de la República Dominicana. Mi pregunta que es, y es parte de la inquietud que yo he externado en varias ocasiones, ¿esa nueva empresa de generación se va a regir netamente sujeta a la ley 340-06 de compras y contrataciones? Es una mezcla, porque acuérdate que ahora la rige la ley de comercio, pero tendrá que tener un instructivo de compra muy similar a la 340.
Porque déjame decirte, la 340 no fue una ley, esa ley no fue creada para una empresa de generación. Y te voy a decir por qué. Porque eso es una empresa que tú puedes estar 6 meses licitando. Si una pieza se daña hoy, yo puedo esperar a 6 meses. Ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que es, pero tiene que estar basada en una ley muy fuerte de compras para asegurar que Punta Catalina no sea vandalizada. Ese es lo que el presidente Abinader me ha pedido y es mi compromiso con él y con el país. Déjamela amarrada de una forma tal que los cambios políticos no puedan dañar Punta Catalina. Y esa es la idea. Nosotros, el reto que nos queda después de constituida la compañía es licitar una operación y mantenimiento por 20 años. Para que mañana, cuando siga este partido, pero vengan nuevas autoridades frente a Punta Catalina, o haya lo que sea, no pase. Le voy a decir lo que me pasó a mí en la CDE, que me maté 3 años organizando, donde usted tenía estado financiero a los 5 días del mes, y allá no había estado, bueno, el último estado financiero lo dejé yo en el 11, y después corriendo tuvieron que hacerlo en el 16, porque había un préstamo que no se lo iban a dar para Punta Catalina si no tenían los estados financieros. Y usted me dirá, ¿y por qué yo me lo sabía? Bueno, porque a mí me llamaron porque había que terminar el del 12, que yo no lo terminé porque me fui en agosto. Okay, vamos a estar claros. Entonces, eso no puede ser. No se puede seguir jugando con un sector que le ha costado a este país todo el dinero del mundo. Yo sé que yo he recibido muchísimas críticas por mi paso por CDE, porque definitivamente yo tuve que detutanar muchas cosas y eso no se me perdona. Hubo diputados que no volvieron a ser diputados, porque eran los famosos diputados eléctricos. Entonces definitivamente no me lo perdonan. ¿Usted cree que un hombre como Euclides Gutiérrez me perdona que yo le corté la luz? Socios míos que los perdí. Yo perdí socios porque le corté la luz. O sea, yo no jugué con nadie. Consuelo de Pradel, que fue uno de los mejores piropos que a mí me dieron. Cuando yo llegué, dijo, CJ, los pobres, se salvaron los ricos. Porque Celso le va a cortar la luz a los pobres y a los ricos no. A los 6 meses dice, yo tengo que pedirle permiso a Celso, porque está ayudando a los pobres y no hay rico que no pase por ahí que no le corte la luz. A mí me dijeron de un gran conjunto de emisoras, que no es este, para estar claro. Me dijeron, yo quiero ver qué tú vas a hacer con ese. Le digo, ustedes van a ver lo que yo voy a hacer con ese. Si no me paga, le corto. Y me pagaba religiosamente todos los meses. Don Celso, yo quisiera llevarlo al tema empresarial. Don Celso, usted es una de las figuras. Para allá iba yo. Usted es una de las figuras, digamos, más emblemáticas del sector empresarial. Ese le da lo que le da el emblema a uno. Ese le da. No, usted es una figura que desde que yo era un jovencito lo estoy viendo vinculado a esos sectores. Ahora, uno no puede negar, don Celso, que el sector empresarial es parte fundamental de este desarrollo y el avance que hemos tenido los últimos 40 años en este país. Así. Debería ser diferente el desarrollo que uno anhela, pero es el que tenemos. Ahora, hay un ingrediente, don Celso, que a mí me ha preocupado siempre, y es el tema de que ese desarrollo hace un eclecticismo con el sector político. Pero ¿qué pasa? A pesar de que tenemos una estrategia nacional de desarrollo que en teoría define qué es lo que queremos ser, solamente el 32% de lo que hemos aplicado de ella. Hay cosas que no se han logrado ahí, los temas fundamentales. Entonces, la República Dominicana, yo he dicho que tiene un crecimiento accidental, porque en la República Dominicana no hay una doctrina, no hay una teoría de crecimiento económico para ver qué queremos ser en 2050, por ejemplo, que está ahí al doblar de la esquina, sino que hemos ido creciendo sobre la base de que llegó Juan Pérez, tiene un proyecto, vamos a desarrollar eso, y llegó Leonel y tiene otro proyecto y vamos a desarrollar eso. Ahora, una cosa definida para decir, bueno, nos queremos parecer quizás a Corea del Sur en 2050 o parecernos a Taiwán en 2060, eso no existe. Entonces, por eso nosotros nos hemos vinculado, don Celso, el modelo económico que queremos desarrollar con el modelo educativo para que entonces alguien pueda gerenciar las inversiones de ustedes. Nunca le ha planteado, don Celso, al sector privado, al sector político, esa problemática. Decir, mira, nosotros hacemos grandes inversiones para desarrollar este país, hemos definido un modelo, pero no vamos a tener mañana al profesional calificado y vamos a tener que seguir buscando
técnicos de otros países, porque ustedes nos preparan en esa dirección. Esa discusión no se da, don Celso. Todos los días. Esa es la función básica del CONEP y de la Asociación de Industria, y la de Jaina, la de Herrera. Pero yo no diría que nosotros no tenemos un plan como nación. Nosotros sí lo tenemos. Que no lo hayamos cumplido a la perfección. Porque yo te voy a ir, antes, voy a seguir ese tema, pero te voy a decir, por ejemplo, en el desarrollo de la generación eléctrica. Nosotros dejamos un plan de cómo debía crecer la matriz energética 2010-2030, pues nadie lo cumple, o lo cumplen a medias. Entonces, pero eso de decir que no hay un plan, no. Lo ha habido, se discute constantemente, está la plataforma de desarrollo al 2030. O sea, ahí vamos cumpliendo. Ahora, ¿dónde está el pecado ya no original, sino un pecado capital de la República Dominicana, en la educación? Ahora, tú tienes un fuñido sindicato de maestros que hay que coger y ahorcarlo a toditos juntos, porque ellos son los que mandan, tienen sueldos como nunca en la vida, y te dicen cuándo abren la clase, cuándo cierran la clase. Los padres tienen que empoderarse, porque eso no es una responsabilidad solo. Yo estaba oyendo ayer, y voy a escribir un artículo hoy sobre eso. Yo voy a escribir una entrevista ficticia de Balaguer en esta época. Sí. Sí. Y déjame decir, hágalo con inteligencia artificial, que lo que está de moda ahora. Déjame decirte con quien yo no me llevé bien. No. Porque mi querido tío, yo solamente tengo un tío vivo, decía que yo era comunista. Y el presidente Balaguer y yo chocamos muchas veces. Yo creo que me salvé porque él y mi mamá tenían un gran afecto con rehabilitación. Entonces, sí, la educación ha sido el talón de Aquiles de la República Dominicana, pero nosotros no tenemos un crecimiento accidental. Nosotros fijamos desde cuando don Ángel Miolán decía que hablaba del turismo y la gente diciendo dónde están, en la cabeza de Miolán. Señores, no, en la zona franca ha habido una planificación, un sacrificio empresarial, incluso un sacrificio gubernamental en un momento. Porque hubo un momento que la zona franca, en uno de los gobiernos del presidente Fernández, se desplomaron. El presidente Fernández fue en auxilio de las zonas francas. ¿Y qué son hoy las zonas francas? Señores, son las zonas francas más grandes del área, dando empleo, exportando récord. El sector industrial se ha ido mejorando. Ahora, sí, necesitamos mejores técnicos, mejores empleados. Todo eso es necesario. Ahora, decir que este país no ha crecido, nada más hay que ver los vehículos, señores. Yo recuerdo, volviendo a Balaguer, la infraestructura privada, los complejos habitacionales. Para que ustedes vean qué tremendo era ese señor, el marchante ese. Yo voy a visitarlo para algo del CONEP que yo no me acuerdo. Y me dice, Celso, ¿cómo fue la venta? La primera feria de vehículos, eran 500 vehículos. Le digo, muy buena, presidente. Entonces me dice, pero Jacinto Beinado no podrá quejarse que no tiene dinero. Señores, en ese momento la economía era tan pequeño que mi gran amigo Kiko Tabar aguantaba firmar los manifiestos de aduana para no pasarse de lo que Balaguer le pedía, porque entonces al mes siguiente le pedía más. Sí. Señores, es que esto era una pulpería. Nosotros tenemos un gran supermercado de país con una pobreza preocupante, porque no vamos a olvidarnos de eso. Sí. Este es un país de dos formas. El crecimiento desigual. Un país que lo tiene todo. Sí. No hay un país de Centroamérica que tenga el desarrollo de carretera, de edificaciones. Aquí te construyen un edificio de 15 pisos en 3 días. Tú pasas por ahí, tú dices, ¿qué fue esto? Pues pero vete a los barrios. Cuando en la pandemia salía en el celular, quédate en casa, tú decías, ¿y en qué casa que se van a quedar si no la tienen? Claro. Cuando lo cogían preso en las calles, uno decía, pero no lo pueden coger preso en la calle porque esa es su casa. Esa es la parte que hay que trabajar, y esa es la parte que hay que insistir, la parte que los gobiernos, el dinero lo manejen adecuadamente, porque cuando uno ve lo que ha pasado, señores, yo no sé si ustedes pueden leer las cifras que hay que leer, a mí me da trabajo leerlas. Y soy empresario. Precisamente, don Celso, ahí, porque Manuel nos trae un escenario que yo lo tenía definido de que producción nos anunció su visita acá. Y es, don Celso, la mentalidad patriarcal del capital de origen dominicano.
aquí se siente, usted corríjame, ¿Sí? Vamos a yo ver. sigo especulando, se siente un predominio de apellidos. Que si esta familia ganó 20 millones de dólares este año, ganó 20 millones. Pero como que nadie aprovecha que República Dominicana es la séptima economía de toda la región de América Latina y el Caribe. Que eso es un peso importante. Y usted va, salvo sus empresas, y ahí que la razón de mi admiración a usted, a su trayectoria, usted va a El Salvador, a Honduras, a Panamá, a México, y usted no encuentra productos de origen dominicano Nada. en una góndola en un supermercado. Nada. Más sin embargo, usted va a cualquier pasillo de cualquier supermercado aquí del país y hasta los helados son ajenos. Entonces, ¿cómo es que se entiende que en el mediano plazo, a 50 años, por ejemplo, el capital de origen dominicano pretende que vamos a tener una verdadera economía sólida, que a la vez, y a mis estudiantes de política internacional se lo defino, eso le va tumbando capacidad inclusive de negociación multilateral al país en materia política exterior, porque cuando tú quieres un apoyo para algo, para una resolución, hasta con el tema haitiano te dicen, ¿y quién eres tú? Tú no representas nada en mi país en inversión de capital de origen dominicano, que eso entra en las negociaciones. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Estoy incorrecto, don Celso? No, eso es cierto, pero yo creo que básicamente es el problema insular, de que nosotros al ser una isla nos acostumbramos al mercado de una isla. Y ya definitivamente el que no exporte, el que no tenga una presencia en otros países, no crece. Ni puede traer dólares. No, pues no crece. Mira, yo te diría, en el caso nuestro específicamente, si nosotros no decidimos en el año 92 empezar a exportar, yo creo que nosotros no existiríamos, porque el mercado químico es un mercado de márgenes muy reducidos, donde tú lo que necesitas es un volumen. Y eso fue lo que decidimos. Yo sé que la gente me decía, pero tú estás loco. Y yo recuerdo los clientes nuestros de Puerto Rico, que fue el segundo mercado al que fuimos, que en República Dominicana se fabrica eso no es verdad. Y vinieron a verlo. Bueno, y es uno de nuestros grandes clientes. O sea que sí, yo creo que eso se va desarrollando. Ya tú encuentras en góndolas, por ejemplo, en Miami, en los supermercados estos, los Publix, ya tú encuentras vasos, los envases estos de foam, encuentras una serie de productos dominicanos. Yo sí quisiera ver mucho el Café Santo Domingo en todas las góndolas, porque ahí tú estás hablando de algo marca país. Y pero con valor agregado. Sí, como que eso. Y bueno, el valor agregado del cacao. El cacao en la República Dominicana se portaba el cacao. Ya no. Hay un chocolate sabroso que se está fabricando localmente. Eso va cambiando. Pero definitivamente, como fue una economía sobreprotegida, eso no hizo que se buscara. Y tú me dirías, ¿por qué el caso? Porque nosotros teníamos un producto no protegido. Nosotros teníamos que buscárnosla de otra forma. Bien. Pero aquel que tenía un 20, un 30% de arancel, estaba ganando mucho dinero, no tenía necesidad de buscar mercado. Claro, Ahora sí sí, tiene que ahora buscarlo. sí tiene. Don Celso, qué bueno aprovecharlo aquí y agradecido pues mucho más de su presencia y nos honra. Yo quiero saber algo. ¿A quién le vende energía Punta Catalina? Es decir, ¿a de norte, a de sur, a de este o a alguien más le vende De norte, de sur y de este en partes iguales. en partes iguales? 33% a cada uno. Y ellos le pagan, cobran y le pagan a ustedes. Déjeme decirle, me pagan muy bien. Bien. Todos. No, las tres. No me puedo quejar de eso. Todos los meses entra el dinero. Nosotros no tenemos problema de flujo de caja. Nosotros le pagamos el pago más grande que tenemos es ¿En peso o dólar le pagan? en dólares. Es el pago del carbón. Un barco de carbón ahora mismo entre 59 y 60 mil toneladas debe estar costando alrededor de 9, 10 millones de dólares. Celso, Pero ha bajado, llegamos a pagar barcos de 24 millones. le habíamos prometido a la producción que la pregunta de Alfredo era la última, pero yo no lo puedo dejar Está bien. sin hacerle esta. Hemos hablado de una conversación interesantísima del sector privado, el crecimiento, el aporte, y a todos nos consta que ha sido así. Ahora, su experiencia, su visión desde el área empresarial, aunque ahora está en el Estado, la estabilidad política,
el sistema de partido. En el 2020 se suspendieron una elección. La calidad de nuestros políticos no crece, no se mueve en la dirección de debatir ideas. Tú ves que eso es escándalo, corrupción en los ayuntamientos. O sea, eso es un ancla que no deja que el país crezca quizás a la velocidad que debería y quizás al nivel del sector empresarial. O sea, hay un hándicap ahí que no hay manera de que la clase política entienda el rol que tiene que jugar. ¿Cómo ve el empresariado? ¿Está preocupado? ¿Lo ven como algo normal, habitual? ¿Cómo ve el empresariado la calidad del sistema democrático, del sistema de partidos políticos en la República Dominicana? Mira, yo creo que uno tiene que decir que es un sistema estable. Nosotros no hemos tenido grandes crisis políticas. Yo creo que la mayor crisis que tuvimos recientemente fue la suspensión de las elecciones en febrero del 20, que yo creo que nosotros tenemos hasta que agradecerla, porque yo creo que eso hizo que la clase media y que el país reaccionara. Nosotros teníamos un país dormido, eso no quiere decir que esa fuera la única condición, pero sí nosotros fuimos muy permisivos como país, por sector o lo que quiera, incluyéndonos nosotros, los empresarios, con la corrupción. Nosotros no callábamos la corrupción. La corrupción está ahí, nosotros no nos metemos con eso o hacemos negocio con ellos. Entonces eso no puede ser. El empresario tiene que ser exigente y sobre todo nuestras cúpulas, porque uno no le va a pedir a un empresario solo que salga a enfrentarse a un gobierno. Y esto no quiere enfrentamiento con gobierno. Aquí hay que manejar los recursos del Estado con propiedad. De la misma forma, el empresario tiene que pagar sus impuestos. Yo oía uno que decía que la oligarquía no pagaba impuestos, que la oligarquía sacaba el dinero a los offshore. Eso realmente es no saber cómo funcionan los offshore y cómo no funciona eso, porque después que usted paga sus impuestos, usted lleva el capital también en un mundo globalizado, usted lo lleva donde mejor le rinde. Incluso usted lo puede llevar a un banco en Estados Unidos y después comprar bonos de Hacienda o bonos del Banco de Reserva. Realmente yo creo que eso es una posición medieval política, pero aquí se va dando una regeneración de la clase política. Mucha cantidad de jóvenes que están incursionando en la política y eso es interesante. O sea, hemos roto el bipartidismo. Porque definitivamente la fuerza del pueblo ya es una opción, es una realidad. La última encuesta salió igual que el PLD, usted puede estar de acuerdo con ella, no puede estar de acuerdo, pero eso quiere decir una movilidad política. Ahora, aquí nunca se llevaba políticos presos. Aquí los únicos que iban presos eran los empresarios. En el caso de Baninter... Pero son empresarios la mayoría. No, pero vamos a decir que... A la política. Pero bueno, está bien, pero vamos a decir que son políticos, aunque sean empresarios. Eso es cierto, eso es verdad. La inmensa mayoría de los políticos son empresarios, pero por su calidad de político no se le llevaba preso. Ya no, ya vemos un caso emblemático como es este, que realmente le para los pelos de punta a cualquiera, porque uno siempre sabía. O sea, aquí siempre se habla de la corrupción. Era aquí como el caso de la electricidad, que todo el mundo sabía cómo violar el contador. Y en una fiesta social se hablaba, mira, el gancho mío es que yo le hago un hoyito y le meto miel. Yo tengo un técnico que es un genio, te va a los días 30 y te lo echa para atrás. No, eso era así. Pero nadie en las fiestas sociales decía si le pagaba la renta o no. Ahí no se atrevían. Bueno, profesor. No, don Celso. No se toma un traguito, no escucha música. Usted nada más trabaja. Pero el vivo, claro que sí. No. ¿Qué cuida del país que es lo que usted hace? No, yo no bebo, yo no en alcohol, pero yo disfruto muchísimo mis nietos. Yo tengo 16 nietos. Precisamente vengo de llevar una de las pequeñas al colegio. Así que yo disfruto eso en familia. Yo disfruto muchísimo. La música no le gusta. Mira, a mí lo que me gustaba mucho, yo corría four wheel, pero los brazos míos están tan complicados ya por el uso de la muleta, que hasta eso me lo he tenido que aguantar. Me salgo a dar mi paseíto, mi esposa empieza a protestar,
pero yo disfruto mucho en una casa que tengo en Jarabacoa con mis hijos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Celso Marrancini, por esta interesantísima Gracias. conversación. Y yo sé que tanto los oyentes como los cibernautas han disfrutado como nosotros de esta exquisita conversación con don Celso Marrancini. Vamos a un contacto y regresamos.